nada menos que ella, Lilith. Lilith, la diosa del inframundo, la diosa de la sombra. En este tiempo, bueno, si estás en Argentina, es un tiempo de luz y de prosperidad, pero si estás en el hemisferio norte, bueno, es una diosa propicia para este tiempo. Acá te voy a dejar el enlace con una meditación que subí hace poco de Lilith para que trabajes encontrando los tesoros que se ocultan en la oscuridad. Es una diosa que figura, digamos, en algunos textos sagrados, está en el Zohar de la tradición hebrea. En el Antiguo Testamento se hace referencia a los Lilim, que son los demonios y que serían como los hijos de Lilith. Pero el detalle más impactante tiene que ver con el Génesis, cuando dos veces se hace mención, se hace referencia a la creación del hombre por parte de Dios. Primero dice, y Dios creó al hombre, los creó hombre y mujer, los formó del barro, etcétera, etcétera, y después siguió con otras cosas. Y después, más adelante, se vuelve, si tienen un Antiguo Testamento, vayan y fíjense, es un error de edición. Se ve que los editores se les pasó el párrafo. Se ve que el escriben o el Word no les funcionaba bien en la computadora y se les chispoteó ese párrafo. Porque después, más adelante, dice, y Dios creó al hombre y lo hizo a su imagen y semejanza y no sé qué, y después dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y ahí viene el verso de la costilla, que con eso nos mantuvieron a las mujeres fuera de camino, fuera de, ¿cómo se llama? No fuera de control, bajo control, pero sería como fuera de juego, ¿no? Nos sacaron del medio. Entonces Lilith tiene que ver con toda, es principalmente la energía femenina que está herida, que tiene que ver con las heridas de la feminidad, de la sexualidad, de todo lo bello, de todo lo bueno, de la diosa maravillosa que fue relegada a vivir en la sombra. Eh, Lilith está asociada también a, digamos, a las brujas, ¿no? En el tiempo de la Inquisición, muchas Lilith fueron quemadas en la hoguera. De hecho, bueno, yo cuando pinté esta carta todavía no sabía ni que existían las diosas, sabía, pero nunca le había prestado atención. Y cuando pinté esta mujer me daba la sensación que era una mujer que la estaban por quemar. Y esos reflejos así rojizos que tiene en la cara, esas sombras y esas luces anaranjadas y amarillas, para mí eran como un reflejo de la hoguera, del fuego que tenía enfrente de ella. Y esa mirada, ¿no? Esa mirada era tremenda. De hecho, bueno, la imagen de Lilith tiene garras y también se la puede asociar con una lechuza, ¿no? Con las garras de la lechuza. Yo cuando la pinté, la tuve que tapar porque yo vivía en un departamento de un solo ambiente, en un monoambiente, y no soportaba la vista, no soportaba el modo en que ella me miraba. Entonces, bueno, es como que la tuve que, la tuve que tapar. En realidad la historia más conocida de Lilith es la que tenía que ver con que ella era supuestamente la primera mujer, porque ella es la que creó, la que se creó supuestamente, igual que Adán, del barro, porque Eva vino después. La historia de la costilla es la segunda mención a la creación. Entonces, ¿qué pasó con ella como la primera mujer de Adán? Se dice que, bueno, que Adán, como era como era un obediente de las órdenes que le daban, solamente quería hacer el amor en la vieja pose del misionero, que en esa época no sé cómo se llamaría, porque los misioneros todavía no existían, ¿no? Pasó mucho tiempo hasta que aparecieron, ¿no? Como para darle ese nombre. Y la pose del misionero es del hombre arriba y la mujer abajo, y eso era toda la diversión
en las relaciones sexuales. Entonces, bueno, por supuesto, Lilith dijo que no cuente con ella, que ella también quería estar arriba. Pero de ninguna manera, ni modo, como dicen en México, Adán le dijo que no, que el hombre de la casa soy yo, el que manda soy yo. Entonces Lili dijo, bueno, sí, me voy entonces, no me interesa estar con vos, con un tipo aburrido, me voy. Entonces se fue y lo dejó. Entonces, por ese hecho, por haber sido una mujer independiente, poderosa, que no se deja dominar, entonces que le hicieron esa fama de diableza, de demonia. Entonces como que ella iba a, al desierto a copular con demonios y que paría hijos que eran demonios y se los comía. Cuando en realidad, y bueno, y también, ¿no? Como que se comía a los niños, un espanto, realmente un horror. Lo que han inventado es inadmisible. Cuando en realidad ella era una diosa protectora de los niños, era protectora de las embarazadas y de los niños, además de una diosa del amor, era la diosa de las sacerdotisas tántricas, ¿no? De las sacerdotisas sensuales o sexuales. El mensaje de Lilith tiene que ver con dejar ir la vieja piel, también se la asocia a las serpientes. Entonces el mensaje de Lilith es, deja ir tus pensamientos negativos, sé tu amiga o amigo, enamórate de ti. Esto me recuerda a las mañanitas, ¿no? Las mañanitas que cantan en México, que las cantaba mi queridísima amiga Julie Félix, que bueno, que partió hace poco, y ella cantaba las mañanitas y yo las cantaba y le cambiaba el nombre, ¿no? Entonces decía en una parte, mariposa perfumada de los llanos de Tepic, si no estás enamorada, enamórate de ti. Me encanta cantar las mañanitas así con esa letra. Así que lo mejor que te puede pasar, el mejor amor de tu vida que puedes encontrar, sos vos misma o vos mismo. Entonces, ¿cómo vas a armar el altar para Lilith? Primero vas a limpiar el lugar y siempre la limpieza la hacemos con alcanfor, incienso, mirra y le podemos agregar romero también para limpiar. Entonces limpiamos bien, sahumamos todo el lugar. Y después podés encender aceite de neroli en el hornillo. El neroli es la esencia que corresponde a Lilith. Para el altar puedes usar telas y velas negras y rojas y vas a colocar la imagen de una lechuza o de una mujer desnuda, o si tenés la carta de Lilith, la puedes poner a la carta en el centro del altar. Vas a colocar también símbolos para los 4 elementos, fuego en el este. El fuego en el este siempre son las velas, que pueden ser velas negras, moradas o velas rojas. Agua en el sur, que también puede ser un cáliz con vino tinto, puede ser un cáliz con agua también, o puede ser un cáliz o un recipiente con tu sangre menstrual si todavía estás en temporada fértil. En el oeste está el elemento tierra, entonces puedes colocar un plato con sal gruesa, o puedes poner turmalinas negras o cualquier piedra negra, obsidiana. Y en el norte es el lugar del aire, entonces ahí es donde vas a colocar el incienso. Si tenés plumas negras, podés poner ahí las plumas negras o plumas de color oscuro. Y podés poner, si tenés algún símbolo de los animales de poder que tienen que ver con Lilith, que pueden ser serpientes, ¿no? O lechuzas, o también tiene que ver con las panteras negras. Muy bien, entonces, la flor de Bach, que corresponde a Lilith, es holly, que es el acebo. En realidad, ¿sabés qué es el holly? Lo que nosotros en Argentina llamamos muérdago, pero que en realidad no es muérdago.
es holly, es acebo. Eh, es un arbusto pequeño que puede llegar a vivir hasta 500 años y forma parte de la tradición decorativa navideña, eh, porque las flores de esta planta simbolizan la apertura del corazón y el amor universal. Tradicionalmente sus ramas se utilizaron para limpiar chimeneas y hogares, considerados el corazón de las casas. En inglés es hearth, ¿no? Heart es corazón, H-E-A-R-T, y hearth, H-E-A-R-T-H, es el hogar, es el hogar de la estufa, ¿no? Donde se ponen los leños. Porque, bueno, por allí se creía que podían entrar las energías negativas de los espíritus, entonces se colocaban, se limpiaban con hojas de acebo. Las hojas representan las relaciones y la comunicación con el entorno. Estas son duras y bordeadas de espinas, referencia a esa dureza y aspereza en el trato de quien necesita la energía de esta planta, porque si como Lilith fuiste rechazada y sos, digamos, la bruja del grupo, ¿no? O sos la mala de la película, la oveja negra de la familia, y etcétera, otros etcétera, entonces podría ser que en algunos momentos te sientas así áspera y que cuando te digan algo te salten las espinitas. Las flores son pequeñas, de menos de 1 centímetro, solitarias o en cimas más o menos densas, de color blanco o rosado, y ocasionalmente manchadas de púrpura. Tienen 4 o 5 sépalos e igual número de pétalos. La esencia de holly o acebo está indicada para aquellas personas que están de mal humor o que son vengativas, quisquillosas, inseguras. Esta esencia floral ayuda a liberar emociones negativas de nuestro corazón. Si te rompieron el corazón, estás enojada, ¿no? Por eso se me viene la imagen de Maléfica, de Maleficent, ¿no? De Angelina Jolie, tan fabulosa en la película. Es exactamente eso, ¿no? Como que se pone mala porque tenía razón, le cortaron las alas, fue horrible lo que le hicieron. Entonces, bueno, no queremos ser maléficas, queremos sanarnos, sobre todo por nosotras mismas, para no convertirnos en amargadas, no nos merecemos eso. Encima que nos dañan, encima nosotras nos apartamos de la vida, entonces nosotras somos tan enemigas, ¿no? Como los que nos lastimaron. Entonces nos merecemos sanar. Y esta esencia floral te ayuda también a tomar conciencia de que somos luz y que nos realizamos a través del amor. Los antiguos druidas consideraban esta planta como la más sagrada. Bach no desconocía esta historia y se dedicó a estudiar la flor para observar su efecto sobre las emociones humanas. Cuando falta amor, el ser humano se ve invadido por sentimientos de celos, rivalidad, sospechas, odio, disfrute con el sufrimiento de los demás, envidia, decepción, lo que provoca un endurecimiento del corazón. Esto trae aparejada una sensación de abandono, aislamiento y falta de comunicación que hace canalizar toda la energía en una lucha por lograr ser amado o amada. La sensación de ausencia de amor es típica del tipo holly en estado negativo. Esto provoca sufrimiento en la persona que se siente abandonada en su pesar y muchas veces puede tener explosiones coléricas y temperamentales por el enojo que esta emoción produce. El tipo holly expresa sus sentimientos de forma manifiesta, al contrario de willow, que es el sauce, que los guarda de forma íntima sin llegar a exteriorizarlos. En estado transformado, representa el grado más elevado del amor universal. La persona aprende a vivir en armonía, comprendiendo a sus semejantes, alegrándose con sus logros, reconociendo el derecho de cada cual de ocupar un lugar en el mundo con alegría, gozo y sobre todo con una enorme sensación de amor dentro de su corazón. Muy bien, para aquellos que en ciertas ocasiones se pueden sentir asaltados por emociones conflictivas o padecen distintas formas de vejación, con frecuencia suelen sufrir mucho internamente, aunque no exista aparentemente una causa que justifique sus padecimientos, nuestra conquista última será siempre alcanzada a través del amor y de la gentileza, de forma que cuando hayamos desarrollado ambas cualidades suficientemente,
nada podrá asaltarnos, pues estaremos siempre en la compasión y no ofreceremos resistencia. Esto dice Edward Bach en los 12 curadores y otros remedios. Esta Lilith, bueno, nos ayuda a recuperar el amor por nosotras mismas. Esto no significa, porque digamos, tiene esto, digamos, estas palabras de Don Bach, están muy lindas, pero tampoco hay que ser tontas, ¿no? Porque una cosa es la compasión y otra cosa es perdonar y otra cosa es poner la otra mejilla para que nos sigan dando. Entonces, no, es el amor, la compasión por nosotras mismas, ese amor por nuestro ser, por nuestra esencia divina, y a la gente que nos hizo daño, los perdonamos, pero los tenemos lejos. No queremos gente así en nuestra vida. Así que bueno, ahora nos vamos a acomodar para hacer la meditación. Entonces vas a sentarte frente al altar de Lilith, así que bueno, una vez que lo tengas, como esta meditación queda subida en mi canal de YouTube, la podés volver a ver todas las veces que quieras y podés hacer la meditación todas las veces que quieras. Es diferente, no es la misma que te marqué en el enlace de recién, son 2 meditaciones distintas, así que en este video tenés la referencia a la otra meditación, que es la que subí en el video que te dije antes, que te dejé el enlace puesto en el mismo video, y esta otra que es la que vamos a hacer ahora, que es una meditación de Kundalini Yoga. Entonces vas a armar el altar de Lilith y para hacer la meditación te vas a sentar enfrente de él. Si estás viendo ahora y la querés hacer igual, no pasa nada, la podés hacer. Y después la volvés a hacer con el altar, porque está bueno que vuelvas a conectar con esta diosa durante el mes. Entonces, podés tener a mano tu cuaderno de trabajo y te vas a sentar en postura fácil con la columna recta. No recta, porque la columna no es recta, pero sí erguida, ¿no? Y siempre para lograr esta postura, te aseguras que todo el peso del cuerpo esté apoyado sobre los isquiones. Inhalas profundo, llevas el punto del ombligo hacia adelante y hacia arriba, giras los hombros hacia atrás para que queden los omóplatos alineados con el sacro, y al exhalar llevas el mentón hacia atrás estirando las cervicales. Y vuelves a inhalar y chequeas la postura, vas a ver que es una postura súper cómoda y que la vas a poder sostener durante toda la meditación. Bien. Muy bien, para hacer esta meditación necesitas tener una fruta. Entonces yo voy a usar esta manzana que es del altar, tomada del altar de la abundancia, y lo que vas a hacer, podés usar una manzana de verdad o una naranja también. Entonces, con la espalda erguida, estirás los brazos hacia adelante, enfrente de tu cuerpo, con la palma izquierda mirando hacia arriba y la palma de la mano derecha hacia abajo, manteniendo la fruta entre ambas. Entonces la vas a colocar así. Puede ser así, pero realmente es una postura muy incómoda para meditar. Entonces la vamos a hacer así, un poco más sencilla. Entonces, con la fruta colocada aquí, a la altura del corazón, vas a cerrar los ojos y vas a empezar a respirar de un modo largo y profundo, conectando el ombligo con la fruta, trayendo la energía del prana hacia tu cuerpo. Continúas durante 9 minutos. Entonces lo vamos a hacer ya mismo. Voy a colocar el cronómetro. Vamos a poner 2 minutos. Y entonces empezamos. Inhalás y exhalás mientras
Atraes la energía del prana hacia tu cuerpo. Muy bien, ahora viene la segunda parte de la meditación y lo que vas a hacer es colocar las manos con la fruta en el centro de tu ombligo y mantenerla allí con respiraciones largas y profundas durante 2 minutos también. A ver, te muestro. Ahí. Con una mano y con la otra. Presionás sobre el ombligo y continúas con los ojos cerrados durante los próximos 2 minutos, con respiraciones lentas, largas y profundas. Muy bien, y ahora vas a dejar la fruta en el mismo lugar. No vas a cambiar la presión de las manos ni nada. Igual no estás presionando fuerte la fruta, ¿no? Sino simplemente estás apoyando las manos ahí. Y las respiraciones largas y profundas van a ser lo más largas y lo más profundas que puedas. Vas a inhalar, vas a profundizar mucho más todavía esta respiración larga y profunda. Siempre por la nariz. Y lo vamos a hacer durante 7 minutos. Esta es una meditación de Kundalini Yoga que tiene los tiempos preestablecidos y se tienen que hacer en este mismo tiempo.
Entonces continúas inhalando y exhalando lo más profundo que puedas. Siempre concentrada en el ritmo de la respiración, lo más profundo que puedas. Y haces bien larga la inhalación y la exhalación bien larga también.
Muy bien, y ahora inhala profundo, suspende la respiración, presiona la fruta contra tu cuerpo y vas a llevar la punta de la lengua al techo del paladar y vas a presionar ahí bien fuerte, sosteniendo la respiración. Exhala y ya podés abrir los ojos. Ahora bien, dependiendo de cómo hayas sentido esta meditación, la fruta puede que esté energizada o tal vez no. A lo mejor lo que hiciste con la fruta es limpiar tu cuerpo, limpiar tu útero de las energías que no querés. Si sentís que la fruta tiene, digamos, todo lo que sacaste del cuerpo o las emociones negativas, entonces lo que vas a hacer con la fruta es enterrarla así como estás y le vas a hacer una ofrenda, le puedes hacer una pequeña ceremonia y dejas ir. Ahora bien, si lo que hiciste fue llenar la fruta con energía, como la fruta con la que vas a trabajar es real, la puedes comer. Así que, de acuerdo a lo que sientas, es lo que vas a hacer con la fruta después que termine la meditación. Bueno, espero que te haya gustado esta meditación y toda la información. Puedes ver el video todas las veces que quieras.